Buenas tardes, chicos. Vamos a empezar continuando donde hemos quedado el día de ayer. ¿Me escuchan claramente? ¿Me confirman? No deja de ser estúpido, ¿no? Pero... ¿Pueden confirmar? Sí, se le escucha. Ya. Entonces, vamos a hablar sobre caída libre, que es un movimiento, ¿no? Eh, uniformemente variado, pero ya no es un movimiento en el eje X que estábamos acostumbrados de realizar la anterior clase, sino que es una velocidad que sucede en el eje Y. Y es cuando uno deja caer un objeto de una altura. En estos ejemplos, de un edificio de tantos pisos, de tantos metros de altura. O también cuando una persona agarra un balón o un objeto y lo lanza hacia arriba, ¿no? O un cañón, podemos. Entonces, los enunciados y los ejercicios son un poco fuera de la realidad, en el sentido de no ser tan exactos en realidad. Sucede, pero es que no son tan exactos, porque cuando usted lanza el balón de abajo hacia arriba, no lanzan de una altura 0 metros, ¿no? Sino que se le sumaría la altura de la persona que mide tal vez 1,80, ¿no? Y ahí lanza hacia arriba, iniciaría de una altura de unos 80 metros, pero nosotros en este ejercicio vamos a asumir que es lanzado desde el suelo y ese suelo sería el metro cero, ¿no? De distancia. Y lo lanza hacia arriba. Ya no obviamos el 1,50 m o 1,80 m que mide la persona, quien es la que estaría lanzando el balón hacia arriba. Entonces, podemos, podemos ver la fórmula que hacemos. Pero primero dejemos claro qué es lo que pasa. Como le he dicho, cuando usted deja caer un balón, mayormente vamos a hacer balones, ¿ya? Deja caer un balón de un piso de altura de 10 metros, como dice acá. Entonces, si al dejar, si el enunciado dice deja caer usted de una altura de arriba, es decir que esa altura sería la velocidad inicial y también sería la altura máxima. ¿Ya? Llegaría a ser la altura máxima. ¿Ya? Y al mismo tiempo, de ahí parte la velocidad inicial, que cuando usted deja caer es en cero, por lo general. A no ser que usted le aplique una fuerza hacia abajo, inicie ya con una aceleración bastante pronunciada, una velocidad pronunciada. Pero estamos dejando que usted pone la mano con el balón y aparte la mano y el balón comienza a caer, ¿no? Entonces, esa es la velocidad inicial. Y al llegar hasta el suelo, eso sería la velocidad final, ¿no? Y su altura sería cero también, como lo podemos ver acá. Entonces, también, al dejar caer el balón de una altura arriba, tenemos velocidad inicial, tenemos también su altura máxima, porque no va a alcanzar otra altura máxima que esa desde donde está comenzando a caer, digamos, ¿no? Y también llamamos esta altura inicial, ¿no? Ahí, cero. Sub cero, altura inicial. Y al caer tenemos acá una velocidad final que por lo general cuando cae asumimos que es cero. Esta velocidad es 0 metros sobre 0. Y la altura final llegaría a ser también 0 en este ejercicio. A no ser que diga que cae o que calculemos hasta el quinto piso. El quinto piso estaría tal vez a 5 metros del suelo, ¿no? Es un decir. Es un decir.
¿Ya? Está claro ahí, ¿no? Cuando es caída. Cuando es caída. ¿Me escucharon claramente? Sí, sí, se escucha. Ya, perfecto. Entonces, ahora, sucede algo al revés. Cuando uno lanza el balón, ¿no? O el objeto hacia arriba. No lo lanza hacia arriba. Entonces, vamos a dibujar esta segunda opción, ¿no? Con esta forma. Ahí, de esa manera. Ya. Entonces, cuando alguien lanza, una persona lanza un balón del suelo hacia arriba, aquí vendría a ser la velocidad inicial, porque de ahí está iniciando, ¿no? También ahí debería ser la altura inicial, ¿no? Que por lo general es cero. Y cuando llega aquí su máxima altura, porque llega hasta cierto punto, y luego va a comenzar a querer caer, digamos, ¿no? A caer. Entonces, llega a ese máximo punto, igual a eso se le llama altura máxima, ¿no? La altura máxima es la máxima altura que va a alcanzar el balón que fue lanzado, ¿no? Y a eso, hasta este punto, antes de que comience a caer nuevamente, a eso le llamamos velocidad final, ¿no? Y también altura final. Jesús. Entonces son esos los nombres. No, depende del caso del enunciado, va a cambiar la perspectiva de quién sería la velocidad inicial y cuál sería la velocidad final, ¿no? Por lo general, en este caso, la velocidad final llega a ser 0 metros sobre segundo. Porque en su máxima altura, cuando antes que comience a caer, entonces la velocidad que llega ahí ya es nula, cero. Por esta razón es que comienza a caer hacia abajo, ya sería otro estudio de caída, digamos, ¿no? En el otro sentido, digamos, ¿no? Entonces, vamos ahí, ¿no? Ya. Queda clara esta otra figura porque el enunciado, digamos, va a decir una cosa y usted tiene que asociar dónde estaría la velocidad inicial y la velocidad final. O sea, algún ejercicio lo podemos resolver velocidad inicial estando arriba y en otro velocidad inicial estando abajo y no quiero que ustedes se confundan diciendo porque uso antes así, de esta manera y después uso de esta otra manera, ¿no? Y es por esta explicación que le he dicho. Depende cómo es el tema de lanzamiento del balón, ¿no? Si es alguien que lanza de abajo hacia arriba o alguien que deja caer de arriba hacia abajo. ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, vamos a hacer nuestras fórmulas. Aquí, que es la posición, ¿no? Este es como una posición que llega a hacer referencia a la altura, porque estamos trabajando en las coordenadas del eje Y, ¿no? Entonces, la altura va a ser igual, ¿no? A un medio de la gravedad. Recuerde que la gravedad lo trabajamos con 10 por tiempo al cuadrado. Si tienen su formulario van a ver que es similar a la otra, solo que ahora hace referencia al eje Y y ya no es aceleración en el eje X, sino que ahora es gravedad la que interviene en esto. Más la velocidad inicial en el eje Y. ¿Ya? Siempre vamos a poner el eje Y porque a veces un ejercicio complejo, recuerden que es que el balón va a ser un movimiento parabólico, digamos, ¿no?
El hacer parabólico quiere decir que él tiene dos velocidades. Una velocidad en el eje X, que es hacia allá, y una velocidad en el eje Y, que es hacia arriba, como los vectores que hemos visto, ¿no es? Pero sí es el complejo entre caída libre y movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje. Ya. Por eso, en este ejercicio, en esta fórmula vamos a poner velocidad inicial en el eje Y, sub Y, ¿no? Todo esto por tiempo. Y más la velocidad, la altura inicial. ¿Ya? Pasa que esta fórmula se basa, como le digo, que una persona puede estar lanzando desde el quinto piso hasta el décimo piso, ¿no? Del quinto piso al décimo piso. Entonces, entre el quinto y el suelo hay una diferencia de altura. Pongámosle que 5 metros para hacer un poco más fácil de decir. Sabemos que el quinto piso no está en 5 metros. Pero, de acuerdo también a la altura del objeto con el suelo de la Tierra, su gravedad va a afectar más o va a afectar menos, ¿no? De acuerdo a la altura donde se encuentra el objeto. Es por eso de que sí o sí se toma en cuenta la altura inicial de donde ha sido lanzado. ¿Ya? Es absoluto, ¿no? Entonces es necesario aclarar de qué altura ha sido lanzado. En muchos de los ejercicios, como digo, la altura inicial va a ser cero, ¿no? Porque estamos haciendo ejercicios sencillos, no estamos siendo tan tediosos en valores tan pequeños, ¿no? Que hacen algunos cambios, ¿no? No vamos a hacer ejercicio tan exacto. La mayoría van a ser altura inicial igual a cero, la mayoría. Entonces tenemos esta una fórmula para calcular la posición, o sea, la altura en donde está el balón en cierto tiempo. Y usted puede lanzar desde el quinto piso con tanta fuerza que llegaría hasta el décimo quinto piso o al vigésimo piso, que sería el piso 20, pero usted solo quiere calcular lo que ha ocurrido desde el piso quinto que ha sido lanzado hasta el piso 10. Sabemos que el balón pudo, o sea, llega hasta el piso 20, pero yo solo quiero estudiar el tramo entre el 5 y el 10. Entonces, por eso la altura igual es crucial. Es un rango, o sea, el balón puede ser lanzado desde acá hasta acá, ¿no? Del piso 0 hasta el piso 20. Pero yo quiero estudiar solo lo que ocurre en el piso 5 hasta el piso 10. ¿Ya? Yo solo quiero estudiar esa parte, ¿no? ¿Qué ha ocurrido acá? No me interesa la parte inicial ni la parte final. Por eso que esta fórmula contempla, digamos, ¿no? De qué altura inicial estás comenzando a estudiar, hasta qué altura vas a estudiar. Sabemos que esa altura que vas a estudiar no es la altura final, porque puede ser que la altura final sea otra. Pero nuestros enunciados siempre van a hacer que la altura va a ser la altura final, hasta donde logró llegar el balón. Y en cuanto a fórmula de velocidad, tenemos que la velocidad en el eje Y va a ser igual a menos gravedad por tiempo, ¿no? Menos gravedad por tiempo más la velocidad inicial en el eje Y. Ahí está. Y nuevamente, esta velocidad Y hace referencia a la velocidad en la altura que estás estudiando, que no necesariamente es la velocidad final, digamos. Hemos dicho que puede llegar hasta más adelante, ¿no? Pero en nuestro enunciado siempre va a ser, y en el examen va a ser tomado como si fuera al final, porque nosotros vamos a estudiar desde que el balón fue lanzado hasta su máxima altura que ha llegado, ¿no? O viceversa, desde que el balón ha sido soltado desde una altura y ha caído, ha topado el suelo, ha impactado con el suelo. Esos tramos de punta a punta vamos a estudiar por completo. Pero esta fórmula, como le digo, es para estudiar segmentos, ¿no? O también puede estudiar de punta a punta, asumiendo que la velocidad inicial o la altura inicial es cero y la altura final y la altura estudiada es la altura final. Pero esto más incluye nuestro formulario con el título de caída libre.
¿Queda claro hasta acá? Bien. Entonces hagamos un enunciado. Dice, desde lo más alto de un edificio de 80 metros, dice, desde lo más alto de, de un edificio de 80 metros, edificio de 80 metros, de 80 metros, se deja caer una piedra, dice, se deja caer una piedra. Dice la pregunta o el enunciado, determinar, dice, determinar el tiempo que topará el suelo, que topará el suelo, el suelo, y la velocidad en ese punto, y la velocidad en ese punto. Entonces es un enunciado que dice deja caer, ¿no? Que deja caer. Entonces, tenemos bien claro cuáles serían nuestros panoramas, digamos, ¿no? Y lo hemos dicho cuando deja caer. Entonces, me van a ayudar a hacer los datos. Lo primordial en este ejercicio es hacer nuestra lista de datos. ¿Qué datos contamos? ¿Y qué datos es lo que nos pide que hagamos? Comencemos con la altura inicial. ¿Cuánto sería la altura inicial? ¿Cuál sería la altura inicial del enunciado que dice lo siguiente? Desde lo más alto de un edificio de 80 metros se deja caer una piedra. Ese es el enunciado, ¿no? Se deja caer una piedra. Entonces, la altura inicial es cero, ahí dice un compañero, 80 metros. Entonces, es correcto, la altura inicial es 80 metros. 80 metros. Luego, la gravedad, sabemos que siempre la vamos a manejar gravedad igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, esto a modo de facilitar los cálculos. La altura, que esto hemos dicho que es como una altura final, digamos, ¿no? No la vamos a poner Y de F porque en este autor utiliza el Y nomás, pero es como la altura final. Que el mismo enunciado nos lo da. A veces es tan explícito que nos dice cuál es la altura final o la altura hasta donde se está estudiando el objeto, ¿no? Y a veces indirectamente, implícitamente nos lo dice, ¿no? En este caso dice, determinar el tiempo que topará el suelo y la velocidad. Dice, determinar el tiempo que la piedra topará el suelo, ¿no? Y hemos dicho que en los enunciados que cuando el balón o el objeto que se está dejando caer topa el suelo, tiene una altura, y esa altura es de,
Recuerden que el suelo prácticamente para nosotros es la coordenada cero en el eje Y. El suelo es cero. Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar como altura final a 0 metros de altura, ¿no? De esta altura. Y la velocidad, ¿no?, inicial en el eje Y, que sería el otro dato que necesitamos, ¿cuánto sería? La velocidad inicial. Recuerden que es un ejercicio que se deja caer la piedra, ¿no? Se deja caer el objeto. Y hemos dicho cuando el ejercicio dice deja caer el objeto, tiene una velocidad inicial y siempre esa velocidad inicial va a ser 0 metros sobre segundo, como dice su compañero. 0 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial. Ya. Luego tendríamos el dato de tiempo, pero eso nos lo da en el enunciado. Y también la velocidad que alcanza, digamos, ¿no?, al final, la velocidad final, ¿no?, que también no sabemos ese dato y nos pide calcular. Entonces nos vamos a las ecuaciones que tenemos y vemos cuál primero buscamos, el tiempo o la velocidad, digamos, ¿no? Entonces, la velocidad final, que sería como la velocidad en la altura y que estamos haciendo en este corte, ¿no? Porque esto acá nos dice que es la velocidad en el punto Y que se está estudiando, en el punto Y, que usualmente nosotros lo vamos a hacer en el punto final, digamos, ¿no? Que sería como nuestra altura final y la velocidad final en ese punto, ¿no? Lo vamos a manejar como V sub Y, ¿no? La altura en ese punto, como dice el enunciado. La altura en ese punto, ¿ya? Entonces, yo podría calcular ocupando esta ecuación V sub Y, ¿no? Pero implica tiempo y tiempo es lo que no tengo, ¿no? Tiempo es lo que no tengo. Entonces me voy acá, la otra ecuación, esta llamemos la ecuación 1 y esta ecuación 2. Me voy a la ecuación 1. En la ecuación 1 hay la variable tiempo, que es la que necesito calcular. Y la altura Y hay, la gravedad tenemos, la velocidad inicial en Y tenemos, la altura inicial tenemos. Entonces, esta ecuación, la primera ecuación es la que nos ayudaría a calcular primero el tiempo y luego de eso calculamos la velocidad final. Por ende, pongo la altura va a ser igual, ¿no?, la altura final a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial en Y por tiempo más altura inicial. Entonces, yo prefiero que primero reemplacemos los valores porque muchos de estos valores se van a anular, ¿no? Por ejemplo, la velocidad inicial en Y es 0, 0 metros sobre segundo. Entonces, 0 por el tiempo se anula. Esto es 0. Así ponemos. Esto es 0, se anula. ¿Sabe? La altura inicial tenemos un valor, la gravedad igual, ¿no? Y la altura final es 0. Entonces, a mí me conviene reemplazar primero para dejarlo así. 0 igual a menos un medio de la gravedad, que sería, la gravedad debería ser 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Por el tiempo, que no tenemos el tiempo, tiempo al cuadrado. Más 0, que ya sabemos lo anulamos, más la altura inicial. Y la altura inicial es de 80 metros. Ya, esa es la altura inicial. Entonces, de acuerdo a esto, ya nosotros comenzamos a hacer nuestras operaciones matemáticas, despejar y todo. Me conviene
todo este miembro mandarlo al otro extremo, ¿no? Todo ese valor mandarlo al otro miembro, digamos, ¿no? Para que cambie de signo negativo a un signo positivo. Entonces tuviera un medio de 10 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado el tiempo, igual a 80 metros. Entonces, este medio yo ya lo puedo ir simplificando, ¿no? Puedo ir simplificando. Un ratito y ahí, puedo ir simplificando. Mitad 5, mitad 1. Entonces tendríamos ya que resolver esto, sería 5 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo. Esto igual, tiempo al cuadrado, no se olviden aquí, es tiempo al cuadrado. 80 metros. Entonces el 5 que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir y el metro que está multiplicando pasa a dividir y el segundo que está, bueno, todo mandémoslo. Todo esto lo vamos a mandar. Todo esto está multiplicando, así que lo vamos a mandar a dividir al otro miembro. Y tendríamos tiempo al cuadrado igual a 80 metros sobre 5 metros segundo al cuadrado. Entonces, usted sabe que se simplifica un extremo con un medio. Estos son medios y estos son extremos. Entonces, al simplificar, diríamos directamente quinta 1, quinta 16. Y extremo metro se va con metro. Entonces, el tiempo me quedaría tiempo al cuadrado igual a 16 segundos al cuadrado. Entonces, aplico raíz cuadrada a ambos miembros y tuviera tiempo igual a 4 segundos. 4 segundos. Y ese sería el primer valor, 4 segundos calculado. ¿No? Ahí está. Entonces, teniendo esto, ya nosotros procedemos a realizar la operación para la velocidad. Ya. Y para calcular la velocidad tenemos que hacer velocidad en la altura dada en y, que puede ser la altura final, que es menos gravedad por tiempo más la velocidad inicial en la altura y. Entonces, sabemos que esta velocidad inicial en la altura y no es cero, porque inició ahí. La velocidad inicial en y. Entonces, tenemos velocidad estudiada en el eje y, en el punto que estamos estudiando, sería menos 10 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo que es 4 segundos. Entonces aquí simplificamos un segundo por otro segundo. Quedaría segundo elevado a 1 si tienen velocidad. ¿No es? Elevado a 1. Cuadrado por el otro. Entonces tenemos que la velocidad llegaría a ser menos 40, ¿no? metros sobre segundo. ¿No? Esa llegaría a ser la respuesta. Metros sobre segundo. Ahí está. Entonces esa sería la respuesta. Entonces la velocidad es negativa porque eh, esta velocidad en teoría no tendría que salir negativo.
A ver, ¿dónde está la menos gravedad por el tiempo? Es la velocidad final en la que chocaría uno el cuerpo. Permítame. Claro, menor gravedad por tiempo más velocidad inicial. Debería ser. Mira, que del enunciado no puede ser que. Yo acabo de ver los signos. Sí, está bien. La velocidad encontrada en realidad es 40 metros sobre segundo. El signo negativo está haciendo referencia hacia que es por lo que de una altura máxima se baja a una, del eje positivo se va al eje negativo, ¿no? Pero eso solo representaría el signo hacia dónde se está yendo la velocidad, digamos, ¿no? En este caso, está yendo hacia abajo. Y ante o en ese segundo que impacta al suelo de golpe, en eso ha llegado a 40 metros sobre segundo su velocidad, ¿no? 40 metros sobre segundo su velocidad. Ya. ¿Alguna consulta? ¿Dudas, dudas, chicos? Ya. No, ya. Necesitando esta fórmula, chicos, para no confundirlo. Este enunciado dice más menos, ¿no? En el documento que me pasó el CUP, pero siempre lo vamos a ver en positivo, ya que ese signo solo indicaría hacia dónde se va, ¿no? Si es una caída libre, es negativo, y si es un lanzamiento vertical que se va hacia arriba, alguien que lanza de abajo hacia arriba, sería positivo, pero dejémoslo todo en positivo porque la respuesta va a estar con positivo, porque la velocidad es una solo. No estamos indicando que usted descubra si es una caída o no, digamos, ¿no? En esta cuestión.
Entonces, esto acá ya harías lo para indicar el signo del, como digo, del movimiento hacia donde, hacia la velocidad, hacia el lado negativo, hacia el lado positivo. Entonces, todo va a ser positivo. Conclusión, olvidamos esto acá y siempre lo dejamos en positivo. Ya, siempre lo dejamos. Ya. Una consulta y pasaríamos a un ejercicio. Sácale un screen y pasamos al segundo ejercicio. Ya. Ya. Vamos otro ejercicio. Ejercicio número 2. ¿No? Los tres ejercicios con esto quedaría claro. Número 2. Dice, una pelota es lanzada hacia arriba. Una pelota es lanzada hacia arriba con una velocidad inicial. No está dando sí, porque seguramente la persona no, bueno, la velocidad inicial, como hemos dicho, es que la persona lanza el balón hacia arriba, quiere decir que esa velocidad parte, le da un impulso, le da una fuerza y hay esa velocidad, ¿no? Dice, arriba con una velocidad inicial. Velocidad inicial de 30 metros sobre segundo. Esta velocidad, mientras va avanzando hacia más arriba, va disminuyendo por el mismo efecto de la fuerza de la gravedad, que hace que el objeto cada vez se le aplique una fuerza hacia abajo, hacia el suelo. ¿Cuál es la altura máxima? Dice, ¿no? Determinar la altura máxima. Determinar la altura máxima. Máxima y el tiempo que tarda, digamos, ¿no? En llegar a esa altura. Y el tiempo en el aire, ¿no? El tiempo en el aire. Que ese es otro tipo de pregunta. El, vamos a dejarlo bien claro. El tiempo a llegar a esa altura, pues, toma el tiempo en el aire. Ahí, en el aire. Ya, son dos tipos, vamos a diferenciar eso. El tiempo en llegar a la altura máxima y el tiempo en el aire. Ya, datos. Vamos a ver qué datos tenemos
igual que el anterior, podemos comenzar con velocidad inicial, ¿no? Velocidad inicial nos dice el enunciado que es 30 metros sobre segundo. Entonces tenemos también la altura inicial, digamos, ¿no? 10 sub 0. ¿Cuánto sería la altura inicial? 0. 0, ¿no? Porque no está diciendo que alguien lanza y siempre cuando hemos dicho que lanza, nosotros determinamos que la altura inicial es 0. Es 0. 0 metros. Ya. Luego tenemos gravedad, que sabemos que siempre la vamos a trabajar como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Luego tenemos tiempo, que no lo sabemos. Velocidad en ese punto Y, sabemos que al encontrar su altura máxima, ¿no? Llegaríamos a su velocidad final de esa parte del estudio, ¿no? ¿Y cuánto hemos dicho que llega a ser esa velocidad? Cuando es lanzamiento, cuando hablamos hasta que llegó a su altura máxima, es el tope de altura que ha llegado y a partir de ahí ya comienza a caer, digamos. Entonces, hay una velocidad que siempre se va a mantener cuando hablamos sobre altura máxima. ¿Cuál sería esa velocidad? Tienen que tenerlo bien en claro. Chicos, lo hemos visto al iniciar esta clase y ayer igual al finalizar. Hemos hablado que se asume la velocidad inicial cuando se deja caer un objeto, se asume un valor y cuando hablamos que alguien lanzó un objeto hacia arriba y llega a su altura máxima y estamos estudiando su altura máxima, entonces la velocidad en esa altura máxima llegaría a ser 0 metros sobre segundo, porque es la altura máxima, lo hemos dicho, y a partir de ahí comienza a caer. Entonces ahí llega a ser cero su velocidad. En esa altura máxima es sinónimo que la velocidad en ese punto es cero. Luego comienza a caer. ¿Qué datos más necesitamos? La altura, ¿no? Que en este caso no sabemos cuánto es la altura, ¿no? No sabemos cuál es su altura máxima, ¿no? Y, el punto de estudio. ¿Ya? Entonces, pero sí podemos ocupar la fórmula de la primera ecuación, ¿no? Porque tenemos gravedad, tenemos tiempo, no, tiempo no tenemos, velocidad inicial tenemos, tiempo no tenemos y altura inicial tenemos. Aquí se nos complica porque participa tiempo, que es lo que no tenemos. Entonces, esta otra ecuación, velocidad en el punto Y, tenemos, la gravedad tenemos, el tiempo no tenemos y la velocidad inicial en el punto Y tenemos. ¿Ya? Entonces, esta segunda ecuación es lo que hacemos primero. Vamos a poner B sub Y igual a gravedad por tiempo más velocidad inicial en el eje Y. Entonces, velocidad en Y tenemos, que sería 0 metros sobre segundo, igual a la gravedad, que sería 10 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que no sabemos cuánto es, más la velocidad inicial, que sería 30 metros sobre segundo. Ya, 30 metros sobre segundo. Entonces me conviene llevar todo un miembro al otro lado, que sería aquí 30 metros sobre segundo. Igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por tiempo. Entonces este miembro que está multiplicando al tiempo, lo paso al otro miembro y acomodándolo sería tiempo igual a 30 metros sobre segundo dividido a 10 metros sobre segundo al cuadrado.
Entonces vamos a determinar medios con medios, extremos con extremos. Se simplifica metro con metro, se simplifica un segundo con un segundo al cuadrado, y décima 1 y décima 3, ¿no? Entonces, al concluir, tendríamos que el tiempo sería igual a 3 segundos. 3 segundos. Y ya encontramos el primer valor del tiempo. Ya tenemos el tiempo. Y ahora calcularíamos la altura máxima, ¿no? La altura máxima. Copiando la fórmula, tuviéramos que la altura máxima, vamos a mover esto acá un poco más cerca. Ahí, aquí vamos ahora. Vamos a poner, la altura máxima es igual a menos medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más la altura inicial. Como es lanzamiento, la altura inicial es cero, ya sabemos, entonces directamente le decimos esto es cero. ¿Qué más es cero? Velocidad inicial no, tiempo de gravedad no, pues más ya tienen valores. Entonces la altura es igual a menos un medio por la gravedad, que llegaría a ser 10 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que sería 3 segundos al cuadrado, más la velocidad inicial en el eje Y, que esto sería 30 metros sobre segundo, por el tiempo, que son 3 segundos. Entonces, se simplifica segundo con segundo, y tuviéramos que, paso por paso, Y igual a menos un medio, por la gravedad, que llegaría a ser 10 metros sobre segundo al cuadrado, y aquí sería 9 segundos al cuadrado, más 90 metros. Ahí está, más 90 metros. Entonces, nuevamente aquí simplifico segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, y resolver esto tuviera que la altura sería igual a menos 45 metros más 90 metros. Por lo tanto, la altura sería 45 metros de altura. Esa sería su altura máxima. ¿Ya? Esa sería su altura máxima. 45 metros. Entonces, el enunciado no es tan complicado, ¿no? Ya, y el tiempo en el aire, a ver. ¿Cuánto sería usted, creen que sería el tiempo en el aire? ¿Cuánto creen que es el tiempo en el aire? ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? No es solo tener interpretación, ¿verdad?
El tiempo en el aire sería, chico, llegaría a ser el tiempo, ¿no? Que le costó al balón subir, la modifa- el tiempo que le costó subir hasta su altura máxima, que sabemos que llegó hasta acá, y sabemos que acá volvió a bajar. Entonces el tiempo en el aire es desde que partió del suelo hasta que volvió a topar en el suelo. Eso sería la terminología de tiempo en el aire. En todo ese momento está en el aire. No es los 3 segundos, ¿no? Porque los 3 segundos es el tiempo en el aire hasta encontrar su altura máxima. Pero después de eso comienza a bajar, ¿no? Comienza a bajar y esa sería sumando ambos tiempos en el que tardó en encontrar su altura máxima y en el que llegó al suelo, digamos, ¿no? Nuevamente, eso sería su tiempo en el aire. Es la suma de esos dos tiempos, ¿no? Tiempo en el aire. Claro, ya. Y entonces tendríamos que calcular el tiempo de bajada, solo el tiempo de bajada, cuando estamos hablando que vaya hacia abajo. Hemos calculado el tiempo de subida, ¿no? Y ahora vamos a calcular el tiempo de bajada. Solo el tiempo, no me importa otro más. Entonces, para calcular el tiempo, tendríamos que trabajar sobre esta acá, ¿no? Sobre esta primera, ¿no? Podemos trabajar sobre esto, pero para no complicarnos, no, el tiempo en el aire llegaría a ser lo mismo, ¿no? Llegaría a ser lo mismo eh, que lo que tarda en subir, digamos, ¿no? Porque tarda en subir va a tardar en bajar, digamos. Debería tardar en bajar. Y ese sería el tiempo en el aire. Ya, es el tiempo en el aire. Entonces, lo único que nosotros debemos hacer es agarrar y multiplicar por 2. Tendríamos 6 segundos como respuesta el tiempo en el aire, ¿no? Así lo escribiríamos. Tiempo en el aire, 6 segundos. El mismo tiempo que tardó en subir va a ser el mismo tiempo que va a tardar en bajar. ¿Ya? Eso, 6 segundos. Eso lo multiplicar por 2, ¿no? Una consulta acá, dudas, vamos un enunciado más para su casa, para que lo haga. Uno que sea un poquito diferente. Sáquenle captura a esto, ya.
El enunciado va a decir lo siguiente. Desde una terraza o desde un edificio, de una casa, ¿no? Sobre de una terraza, ¿no? Se lanza hacia abajo, se lanza, o sea, no deja caer tan libremente, sino que aplica una fuerza, ¿no? Hacia abajo. Desde una terraza, lanza, lanza una pelota, ¿no? Pelota con una velocidad inicial de, ¿no? Con una velocidad inicial, vamos a poner velocidad sub cero, de 12 metros sobre segundo. Y esta velocidad, como inicia desde una altura, va a ir aumentando porque la gravedad va a seguir apuntando hacia abajo y esta es una velocidad que está yendo hacia abajo, entonces va a ir aumentando la velocidad. Y dice, si la pelota golpea el suelo en 2 segundos, en 2 segundos, ¿cuál será tu velocidad, no? Final, ¿cuál será tu velocidad final? Alto para el suelo. Entonces, es un enunciado un poco diferente al otro porque nos da una velocidad inicial a pesar que es caída libre porque lo lanza, ¿no? Lo lanza, lo lanza. Ya. Entonces, en los datos vamos a poner velocidad inicial en el eje Y tenemos que es 12 metros sobre segundo. Eh, altura final, no tenemos la altura, ¿no? Porque nos dice sobre una terraza y no nos dice cuánto mide esa terraza. Entonces, la altura inicial no tenemos, no sabemos cuánto. Después debemos calcular la gravedad, sabemos que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Luego tenemos el tiempo, que sí sabemos el tiempo, que es 2 segundos. Y la velocidad final, ¿no? En ese eje Y, no sabemos cuánto es. Igual nos pide calcular, ¿no? Nos pide la altura y la velocidad. Altura inicial que sería de donde fue lanzado, digamos, ¿no? De donde fue lanzado. Y sabemos que la altura final, digamos, ¿no? La altura en el punto que se está estudiando al final sería 0 metros, ¿no? Eso sabemos. Esos datos sabemos. Entonces debemos encontrar ya sea la altura inicial, que sería la altura del edificio, o el tiempo, pero la velocidad final. El enunciado no dice la velocidad final, pero sin duda alguna, tal vez para calcular la velocidad final, debemos saber la altura. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos una fórmula que dice que la velocidad final en el estudio, ¿no? Solo necesitamos la gravedad, el tiempo y la velocidad inicial. Entonces nos salvamos, no necesitamos calcular para este caso la altura. Pero si el enunciado dice la altura, sí tendríamos que hacerlo. Entonces primero que conviene calcular, lo vamos a hacer ambos, digamos, ¿no? Aunque el enunciado solo nos pide la velocidad final, ¿no? O también llamada velocidad en el eje Y, ¿no? Que es lo que vamos a estudiar cuando la altura llega a ser cero. Es la gravedad por el tiempo más la velocidad inicial en el eje Y. Entonces, esto sería igual a 10 metros
sobre segundo al cuadrado. Y eso multiplicado por el tiempo, ¿no? Y el tiempo es de 2 segundos, más la velocidad inicial, que sería 12 metros sobre segundo. Entonces pasamos nosotros a simplificar segundo con segundo al cuadrado. Y quedaría, y procedemos a multiplicar. La velocidad final sería igual a 20 metros sobre segundo, más 12 metros sobre segundo. Entonces la velocidad final en el eje Y iría a ser 32 metros sobre segundo. Eso sería ya. Con eso topa, ¿no? El suelo. Topa el suelo. Ahí es donde llega y ¡za! Toparía el suelo. Ya, ahora calculemos la altura, porque imaginemos que nos está pidiendo la altura inicial, o sea, en realidad no dice cuál es su altura inicial, simplemente nos podría preguntar qué altura tiene la terraza de la casa, y eso es sinónimo a la altura inicial, porque en el enunciado dice que llegó, que desde ahí fue lanzado. Entonces, nosotros tenemos esta fórmula acá, que la altura final es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo y más la altura inicial, ¿no? Entonces sabemos que la altura final es cero, por lo tanto acá directamente pasamos a ser cero. Después la gravedad, la velocidad inicial, tiene una velocidad inicial que es de 2, así que no podemos quedar ahí. Entonces, acelerando la fórmula sería la altura inicial, ¿no? Sería igual a un medio. Gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Menos la velocidad inicial por y, de y por el tiempo. Aquí es menos por si acaso. Porque en realidad lo que estoy haciendo es cambio de miembro, digamos, ¿no? Este que estaba restando pasa al otro miembro a sumar y este que estaba sumando pasa al otro miembro a restar. Y se queda ahí con positivo y después solo simplemente estoy escribiendo de una manera más cómoda, ¿no? De una manera más cómoda. Entonces, estoy adelantando unos dos pasos que ya se asume que ustedes deberían de saber porque estos son lo que aprendemos en primero y segundo secundario y deberíamos de dominar hasta llegar al cuarto secundario. Todo lo que es despeje. Ya. Entonces, reemplazando valores, tuviéramos que la altura inicial sería un medio por la gravedad que es 10 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que el tiempo hemos dicho que es de 2 segundos y eso al cuadrado, menos la velocidad inicial que sabemos que es de 12 metros sobre segundo al cuadrado. 12 metros sobre segundo por el tiempo. Y el tiempo sabemos que es de 2 segundos. Entonces pasamos a simplificar segundo con segundo y quedaría lo siguiente. Altura inicial igual a aquí 5 metros sobre segundo al cuadrado. Ya estoy operando, ¿no? Esta parte y aquí sería por 4 segundo al cuadrado menos 24 metros. Entonces procedo a simplificar segundo con segundo. Ya. Y aquí la altura sería igual a 20 metros menos 24 metros. ¿Ver? ¿Puedo ayudar acá? Está 20 metros
y la altura se llegaría a ser a -4 metros. Ya. Mm, Vamos al tema de los... Ya, no sé. La altura sabemos es 4 metros, si no nos está indicando una expresión. A ver, una fórmula, como visto acá. ¿Tienen clase chicos después de esto? No les toca hoy. ¿Pero? Nos toca inglés después. ¿Ya ingresó su profesora? Ya, un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo. Redondemos este despeje, sería un medio positivo y inicial negativo. Velocidad inicial, ya, ya. Vamos a ver esto. Puede ser que esté mal planteado el enunciado. Pues el enunciado a ese no se lo analiza que sea algo coherente, suele dar así valores eh, fuera de la realidad, digamos. Puede ser que sea por los segundos, ya le debió tardar más tiempo en caer o menos tiempo, ¿no? Entonces lo vamos a analizar, bueno, lo voy a analizar y mañana continuamos. De todo modo, igual ya nos tocaría avanzar lo que llegaría a ser el movimiento parábola. Y con eso acaba esta unidad y comenzamos la otra unidad llamada dinámica y otra unidad que es más corta aún, que son varios ejercicios, pero son ejercicios sencillos, como hemos visto en calorimetría. Quedamos acá. Nos vemos mañana. Hasta mañana.